Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a seguir con distribución muestral. En la clase anterior hicimos un ejemplo, pero con una muestra de 5, mejor dicho, una población de 5 elementos y hemos hallado muestras de tamaño 3. Pero ahora nuestra población va a constar de 100 elementos, que serán los números del 1 al 100. Y vamos a formar muestras de tamaño 20. ¿Cuántas muestras vamos a formar? 30. A partir de ahí vamos a hallar la distribución muestral y vamos a hallar la media de la distribución muestral y la desviación estándar de la distribución muestral para luego compararlo con comparar la media de la distribución muestral con la media de la población y la desviación estándar de la distribución muestral con la desviación estándar de la población, ¿de acuerdo? Entonces, todos los pasos que hicimos en el anterior ejemplo lo vamos a repetir, pero con muestras de tamaño 30, de tamaño 20, acá es de tamaño 20, pero ¿cuántas muestras vamos a trabajar? 30. Entonces, empiezo con el Excel. Distribución muestral. Ejemplo, sea la población formada por 100 elementos. O sea, vamos a generar números aleatorios del 1 al 100, ¿de acuerdo? Mejor dicho, en realidad vamos a trabajar como elementos, vamos a poner números de, vamos a ponerlo así, elementos de la población, ya. Y luego serían los números del 1 al 100. Esa será nuestra población, ¿de acuerdo? Ya. La generación lo vamos a ver por aquí. N entonces es 100. Como ustedes tienen el archivo, por eso por algún detalle que tengo que mostrar luego, es que está con este tamaño de letra, ¿de acuerdo? A la vez, cada una de estas opciones aparece aquí un poco más grande. Entonces, determinar el número de muestras de tamaño 20. Entonces, vamos con A. Vamos así y va a aparecer cada una de estas preguntas, aparece acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer paso a paso. Ustedes saben lo que es una combinación, ¿no? Una combinación, si n es el número y se eligen de R en R objetos o números, entonces la combinación es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial, ¿de acuerdo? En este caso, digamos, tengo 100, que sería el número, y vamos a elegir muestras de tamaño 20, ¿de acuerdo? Muestras de tamaño, ¿cuántas muestras habrán? O sea, ¿cuál sería la cantidad? Es solamente para tener una idea, ¿no? Determinar el número de muestras de tamaño 20. Entonces, si aplicamos la formulita, sería 100 factorial sobre 20 factorial. Acá sería 100 menos 20 factorial. O sea, aquí no me va a resolver nada, solamente estoy denotando cómo sería, ¿no? La combinación. Pero, o sea, vamos a, ya en términos de factoriales, para poder calcularlo, sería así. Factorial de 100, que es este de acá, sobre factorial de 20, aquí, por factorial de 100 menos 20, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos da precisamente ese número. Pero observen ustedes que es grandísimo, ¿no? Porque dice 5.35 y así, e a la 20. O sea, tiene que correr este puntito 20 veces. Ya se imaginan lo grande que es. A la vez,
también lo he calculado aquí a modo de combinación. Combinación, digamos, tengo 100, que es la cantidad, digamos, de la población, la cantidad de elementos, y 20, que es el tamaño de la muestra. También esto lo he hallado de dos formas, ¿no? Me sale obviamente lo mismo. O sea, tenemos muchísimas muestras de tamaño 20, ¿de acuerdo? Entonces, ya, estaremos cumpliendo con A. Ahora dice, hallar muestras, hallar 30 muestras de tamaño 20. Vamos a ver, hallar 30 muestras de tamaño 20. ¿Ah? Es ahí donde vamos a generar las muestras, ¿de acuerdo? Del 1 al 100, es ahí donde vamos a generar las muestras. Entonces, hallar las muestras de tamaño, 30 muestras de tamaño 20. Entonces, tengo muestra 1, observen acá. O sea, aquí tendría, por columna sería la muestra. ¿De acuerdo? Por eso es que ya le he marcado. Aquí sería hasta aquí los 20 elementos, ¿no? Muestra 1, muestra 2, muestra hasta la muestra 30, ¿de acuerdo? Ahí está. O sea, lo que genere, lo voy a generar todo en este recuadro que tengo acá. Entonces, a ver, Jordan, sígueme. Entonces, aquí estoy poniendo un aleatorio entre 1 y 100, ¿de acuerdo? O sea, me está generando el aleatorio entre, claro, yo le doy así y me genera un aleatorio, el primero, fijémonos acá, en este número, ya. Un número aleatorio entre 1 y 100 y me va generando. Pero claro, no vamos a generar uno a uno, ¿no? Entonces, vamos a generar primero aquí. Hace esto de aquí y, y baja hasta 20. ¿De acuerdo? Y ahí tienes la primera muestra. Incluso salió 100. ¿eh? Acá salió 1 también. ¿Estás ahí, Jordan? Sí, profesora, pero como es aleatorio me salen distintos valores. Sí, sí, no hay problema. Es que te va a salir distintos valores. Ahora te ubicas ahí y jalas hacia este lado. Perdón. Vamos a ver, espérate. Déjame ponerlo de una manera para que me deje, no me deje mover, sino lo que quiero es arrastrar. Ya, en todo caso, arrastra así, ve. Arrastra Profesora, así y luego al ah, final, para que arrastre así, tiene que ir desde la punta de abajo. O sea, selecciona toda esa columna y en la punta de abajo, donde está el número 37, para la ya, derecha. muchas gracias. Ya, entonces desde el 20, No, desde, claro, acá. abajo, ahí, en la puntita, en la punta de abajo. Ahí jale para la derecha. Sí, sí. Ya, ok, perfecto, muchas gracias. Ya, ya. Claro, yo lo estaba haciendo de filas hacia abajo, ¿no? Ya, entonces ahí. Lo que quiero decir es que estamos generando las 30 muestras de tamaño 20. ¿Estamos claros, Jordan? Sí, profesora. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que quiero que vayan haciendo ustedes. O sea, que va a ser diferente, pero eso es lo interesante, porque son igual muestras de tamaño 20 y son 30, que son otras, es cierto, ¿por qué? Porque somos diferentes personas y estamos eligiendo nuestras muestras, ¿de acuerdo? Ahora, en esta parte inferior, lo que he puesto es la suma, o sea, la suma de la columna, o sea, la suma de los elementos de cada muestra, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, acá tengo, por ejemplo, aquí suma 1261, 1151, y no lo vamos a tocar para que no se muevan, ¿de acuerdo? Luego se cambiará porque hay otros cálculos, pero ya tenemos entonces nuestras 30 muestras y a la vez están sumadas, porque si queremos hallar la media solamente debemos dividir este número entre la media de cada muestra, entre 20, ¿cierto? Entonces, claro, también al igual como dice Jordan, hay que jalar desde aquí, bueno, pero esta es una fila, ¿no? Así iban generando estas sumas de de los elementos de cada muestra, ¿de acuerdo? Ya, entonces, tengo las sumas también
estamos claros. Tenemos las 30 muestras de tamaño 20 y he sumado los elementos de cada muestra. Ahora, se pide hallar la media y la desviación estándar, pero de la población. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hallar esa media, Jordan. Acá tengo el dato pero de la población, ¿de acuerdo? El dato de la población. Entonces, tengo uno, generemos los 100 datos. Entonces, en forma de fila, por favor, Jordan, aquí, y nuevamente arrastramos, ¿no? Hasta 100. Arrastremos hasta 100. Así, sí, tengo que seguir arrastrando, ese es el asunto, ¿no? Que tenemos que arrastrar. Obviamente yo ya he contabilizado hasta acá. Hasta ahí tengo los 100 datos, ¿cierto? Miren qué interesante. O sea, estoy generando la secuencia de datos desde el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta 100. ¿Estás ahí, Jordan? Sí, profesora. Ya. Y a la vez, en la última parte he puesto la suma también, que es Profesora, la suma. Sí. tengo una consulta. Y lo que pasa es que yo he hecho lo que se ha hecho para arrastrarlo y me sale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ah, lo que pasa es que tú tienes que colocar dos, coloca, coloca dos aquí y Ah, coloca tres aquí, y ok, luego señalas todo y va a seguir la secuencia. Sí, pregunte por favor, ¿de acuerdo? ok, Pregunte, no sé qué, no sé qué. Ya, entonces, o sea, uno, dos, tres, por eso es que yo ya puse los tres elementos solamente para poder señalar y luego aquí jalar, ¿no? Hasta donde indica ya. Ya les he puesto para que no se pasen incluso hasta acá. 100, incluso le va apareciendo, ¿no? Cuando van arrastrando va apareciendo ahí. 100. Y he puesto la suma que sale 5050. O sea, del 1, sumando todos los números del 1 al 100, sale 5050. Entonces, ¿cuál es la media? Si hay 100 números, 5050 debe dividirse entre 100, ¿cierto? Para la media de la población. Entonces, la media de la población será, lo tengo acá, entonces, 50, vamos a hacerlo un poquito más grande, punto 5, ¿no? Sí, 5050 entre 100. Es un dato que ya queda fijo. ¿Estás ahí, Jordan? Sí, profesora. Ya. 50.5. Entonces, ahora, esta es la media, pero vamos a hallar la desviación estándar de la población. Para ello necesitamos uno, digamos, dos, tres, nuevamente todos los elementos, ¿de acuerdo? Arrastremos nuevamente y generemos todos los elementos. Ahora lo voy a hacer en filas. La vez pasada estuve trabajando en columnas, ¿cierto? Pero ahora en filas. Arrastremos y generemos los 100 datos de nuevo. Una, un poco más, porque aquí sí está movido. Ahí lo voy indicando, ¿no? 100 datos, 96, ya. Ya, yo incluso ya le puse 100 ahí. Ya está. 100 para no pasarnos. ¿De acuerdo? Tengo los 100 datos. Es que estoy formando una tablita para poder hacer las diferencias. Ya. Y ahora ya tengo los 100 datos que necesito menos la media porque esta es la formulita. Voy a hacer así. Dato menos la media elevado al cuadrado. Y luego voy a sumar toda esta parte de acá. La media es 50.5 como valor. Como ya lo tenemos como valor, lo podemos jalar como hizo su compañero, ¿no? Que le salió 1, 1, 1. Hay que jalarlo. Entonces yo lo tengo así ya. Podemos generar hasta 100 para luego hacer las diferencias. ¿De acuerdo? Hasta
hasta ahí. Luego voy a hacer las diferencias y voy a elevar al cuadrado. ¿Estás ahí, Jordan? Sí, profesora. Ya. Ahora es el dato, que sería este de acá, menos la media al cuadrado. Entonces, acá tengo, ¿no? Dato menos la media al cuadrado, para luego sumar, porque estaríamos hallando el numerador de la varianza. Entonces, y luego, en esta parte sí vamos a... allá. Como estamos con la población, entre 100, ¿de acuerdo? Como estamos con la población. Ya, entonces, la fórmula sería así. Este valor que es de 55, a ver, de 55 está bien porque me marca acá, menos de 56, ¿de acuerdo? Al cuadrado, ¿de acuerdo? Está bien, entonces, se escribe esto igual como ya ustedes, como está ahí, si es que no lo tienen, lo arrastran todo, lo arrastran nuevamente y va saliendo todos estos números que aparecen acá. Entonces, por decir este de acá, ¿no? Sigo arrastrando y va saliendo todos los valores que aparecen ahí. Son los mismos, pero claro, si es que no estuvieran esos valores, ustedes sigan arrastrando hasta el final, ¿no? Y obviamente está calculando esas diferencias, 11 menos 50.5 al cuadrado, y es entonces ustedes siguen jalando. Profesora, ¿Sí? si es que Sí. se les hace tedioso a los demás, seleccionando Disculpa, no te escuché bien. si es que se les hace tedioso a los demás, seleccionando los tres cuadritos de esa fila y moviendo todo, estaría todo de una. En vez de estar haciendo fila por fila. Sí, disculpa, no te escucho bien Pero por no sé si... por la conectividad. Repíteme nada más, Jordan, por favor. No, que, o sea, jalando las tres, o sea, todo el cuadro de una, desde un principio, desde la columna 1, ¿se me sigue escuchando mal? Entonces mi internet, profesora. Sí, es tu internet. Mira, esto de aquí lo arrastras hacia allá. Solamente primero porque como es una formulita en términos de las columnas, ya lo va actualizando. ¿De acuerdo? Lo arrastras y el siguiente lo va actualizando. A E, en este caso ya está, E55 menos E56 al cuadrado. Sigues arrastrando y lo va actualizando. O sea, la idea es que de acá se arrastre hasta el final. Y va actualizando las diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice O55 menos O56 al cuadrado. O sea, esto menos esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la suma de todos estos valores al cuadrado que tenemos acá, obviamente se señala toda la columna, ahí se señala toda la fila, digo, y se le da el autosuma y sale 83.325. ¿De acuerdo? Ya. O sea, estos datos de la media y de la población y la desviación estándar de la población nos tiene que salir idénticos, ¿de acuerdo? Entonces, esa cantidad de esa cantidad que lo están marcando ahí, que es esta de acá, que es CZ, lo que decía ahí, 57, así, CZ, 57, que es 83.325, entre 100, 833.25, ¿no? Que sería la varianza, 833.25. La desviación estándar, entonces hay que sacar la raíz cuadrada de 833.25, ¿cierto? Que sería 28, aquí tengo la raíz cuadrada de este E, que es 59. Con dos decimales, 28.87. Entonces, esos dos datos, por favor, Jordan, anótalo aparte, ¿de acuerdo? Yo también voy a anotar. De acuerdo, profesora. Claro, aparte anótalo tú, esos datos que son importantes porque lo vamos a comparar, ¿no?
varianza de la población, sigma, que es 833.25, y la media también de la población, obviamente, que es 50.5, y la desviación estándar de la población, que es 28.87. Entonces, esos datos al final nos va a servir para poder comparar con la media de la distribución muestral y la desviación estándar de la distribución muestral. ¿Ok, Jordan? Está bien, profesora. Gracias. Ahora determinar la media de cada muestra. Entonces, independientemente de que se haya movido, teníamos la suma de las medias, de los elementos de cada muestra, ¿de acuerdo? Es independiente de que se haya movido por algún cálculo que hemos hecho. Tenemos, por ejemplo, acá tengo B45, sería entre 20, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tendría B45 entre 20. Y acá puedo seguir incluso, me parece, así también. Sí, sería la siguiente, ¿no? Esta de acá. C45 entre 20, me parece que también es arrastrando, ¿de acuerdo? De 45 entre 20 y así. Y luego se calculan todas las medias, ¿de acuerdo? Estamos calculando las medias de cada muestra. Entonces, ¿cuántas medias tenemos? Tenemos 30, porque son 30 muestras, ¿de acuerdo? 30 muestras. Bueno, por si acaso he calculado la suma también de todos los elementos, como para poner un fin, ¿no? Y no pasar. Entonces, por ejemplo, esta es la suma, la última, ¿no? 1063 entre 20, ¿cuánto es? Esto es lo que me quiere decir acá, ¿no? AE 45 entre 20, y me da 53.15, ¿de acuerdo? Entonces, estoy calculando las medias. Entonces, ustedes pueden observar ya, si lo ven ahora como datos, a todas estas 30 medias. O sea, tenemos 30 datos. Entonces, aquí nos piden en la E hallar la distribución muestral de la media y su representación gráfica. Entonces, he puesto estas medias que estaban así en fila, las he puesto aquí en columna. Solamente, por ejemplo, B64, en cuanto a la posición, ¿no? Solamente estoy repitiendo qué posición tiene este de acá. B64, ¿de acuerdo? Esta tiene C64, D64, toda la posición 64, ¿de acuerdo? Por eso es que tiene acá. B64, bueno, he tenido que hacerlo manualmente, C64, o sea, repetir cada una de estas medias, pero en columna, ¿de acuerdo? Pero en columna, pero en la posición que están. Esta es F64, ¿no? Esta de acá, F64. Entonces, todo lo que está aquí lo he puesto en columna. Ahí está. Obviamente, o sea, no vamos a hacer conteos porque ya tenemos 30 datos. O sea, no vamos a hacer diagrama de barras, ¿no? Tenemos 30 datos. Entonces, acá lo que queda, digamos, es hacer un histograma, porque los datos quizás ni se repiten, o sea, y sus frecuencias serían 1. Entonces, no vamos a hacer 30 barritas, ¿no? Digamos, con una frecuencia, ¿cuál sería la frecuencia relativa 1 entre 30, ¿no? Entonces, no vamos a hacer eso. Lo que sí podemos hacer es un histograma. Puedes abrir yo voy a abrir acá el SPSS y voy a copiar esta columna y vamos a hallar también algunos estadísticos, ¿de acuerdo? Entonces, abre tu archivo, cópialo en el SPSS, Jordan.
Y yo también. Profesora, voy a ver si aguanta. Sí, como que me va siguiendo ahí. Y vamos a hacer un histograma, y ese histograma sería la representación gráfica de la distribución muestral de la media, ¿de acuerdo? Porque ya en este caso nuestros datos son las medias. O sea, ¿cuántas medias tenemos? Tenemos 30. Recuerden que estamos trabajando con estos datos y tómenle una fotito todos, por favor, a esos datos, porque podría ser que más adelante, o sea, la idea sería de que no se nos mueva nada porque, o no se generen nuevas muestras, ¿de acuerdo? Entonces, yo también le tomo una fotito y tómenle una fotito ustedes para que luego, y sobre estas primeras muestras generadas, incluso una vez que finalizas el ejercicio, también me tienes que decir cuánto te está saliendo el error estándar. El error estándar es la desviación estándar de estas medias, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, yo voy a copiar aquí los 30 datos en el SPSS. ¿Estás ahí, Jordan? Sí, profesora. Entonces, yo voy a copiar acá. Así no me lo va a copiar. Ahora sí. Ah, sí, está copiando. Ya. Para estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo voy a definir la variable. Copié los 30 datos, ¿de acuerdo? Ahí están las 30 medias. Le voy a poner medias. Entonces, medias, pero de muestras de tamaño 20, ¿ah? Muestras, ¿por qué? Porque luego les voy a mostrar de tamaño 20. Muestras un poquito más tamaño 20. ¿Por qué? Luego les voy a mostrar otro ejemplo que ya lo tengo preparado, pero que las muestras son de tamaño 30. Pero claro, solamente nos vale esta simulación y el otro archivo que después les voy a presentar es solamente para una demostración, para que vean cómo cambia. O los resultados, ¿no? Que espera, que ya luego les voy a explicar cómo se asemeja sobre el error estándar de la media. Ya. Este sería mi archivo medias, muestras, tamaño, ese sería el primero, muestras, tamaño 20. Estamos trabajando. Vamos a hallar de estos datos, que son las medias. Vamos a hallar estadísticos. A ver, vamos a estadísticos, frecuencias. ¿Estás ahí, Jordan? Frecuencias. Pero lo que quiero determinar, porque vamos a hacer un histograma, desactivar, mostrar tabla de frecuencias. Desactivo. Sí, profesor, estoy acá, solo que se había lajeado por el SPS. Ya, ok. Bien. Pero estás ahí donde estoy yo, en la opción. No, es que recién se ha abierto. Se lajea mi computadora, no es de tanta Ya. capacidad. Espero pega tu muestra primero. Claro, la tabla de muestras. Sí, ahorita lo veo. Ya está pegada la muestra. Para que pueda, o sea, así como tú, seguramente que otros también están trabajando y hay que esperarlos, ¿no? Ya. O sea, la idea ahora es formar el histograma porque esa es la representación gráfica. Ya, ahora sí, Jordan. Si ya pegaste, Ya. define la variable. ¿De acuerdo? Le he puesto así, medias muestras tamaño 20. Porque luego mostraré otras medias, pero de muestras de tamaño 30. Entonces, para no confundir, lo ponemos así, tamaño 20. Y aquí pones escala.
Lo demás de momento lo puedes dejar por defecto numérico, te tiene que salir anchura 8, pero se refiere a la anchura de los datos, con 2 decimales. De acuerdo. Ya está. Estamos ahí entonces. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Ya, volvemos a los datos entonces, ahora sí vamos a los estadísticos. Entonces, vamos, transformar, disculpen, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Aquí desactivas lo que dice mostrar tabla de frecuencias, porque no vamos a hacer tabla de frecuencias, no vamos a hacer conteos. Nos ubicamos ahí, pasamos la variable para poder calcular algunos estadísticos descriptivos que nos interesan. Estadísticos, entonces le damos aquí en estadísticos y vamos, bueno, vamos a ir a la media, ya está, la media, el mínimo, el máximo, la varianza, la desviación estándar, miren varios datos. Y también vamos a poner esto de acá, de momento, ¿eh? Entonces, ustedes aparte, por favor, ustedes ya, para que puedan anotar esos datos, media, desviación estándar, anótenlo aparte, estándar, varianza, rango, mínimo, máximo de los datos, y lo que dice error estándar, que en este momento eso queda, digamos, solamente bajo la manga, se puede decir, ¿no? Es error estándar. Porque cuando yo me refiera, en este caso es un error estándar, pero de estos datos, que son las medias. Y a lo que estamos interesados es hallar el error estándar de la media, pero de los 100 datos, ¿de acuerdo? Entonces, continuar, ahora sí, ¿de acuerdo? Continuar, y vamos a ver qué nos sale. Aceptar, esto debe estar desactivado. Aceptar. Y bueno, datos perdidos se refiere que a un dato, digamos, tenga un puntito, por decir, ¿no? Entonces ya no lo cuenta. Es o esté vacío. Entonces, dentro de los 30 datos. Entonces, válido los 30, la media 49.41. Hay que ponerle 49.41. Anótenlo, por favor. El error estándar, pero ese error estándar, esto lo tenemos bajo la manga, no lo vamos a mencionar ahí, sino es otro error el que vamos a mencionar nosotros. Pero lo he puesto ya. Desviación estándar, esta estamos de la distribución muestral, ¿no? 6.49, ¿ya? La varianza 42 de la distribución muestral de las medias. El rango 26.40, el mínimo 39.25, el máximo 65.65. Ya, muy bien. Miren que ahí tenemos la media de medias, 49.41. Ya, de esta muestra. Vamos a aprovechar, y ya que estamos con el SPSS, de hacer voy a poner en doble columna, a ver, déjenme cuadrar, ya, está bien. Y este de acá, vamos a hacerlo en columna de 2. Puede ser más chiquito, pero este lado. Vamos a hacer un histograma. ¿Recuerdas, Jordan, cómo se hacen los histogramas? Y me vas a ayudar a hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, ya. Tengo, para que salga como preciso, digamos, recuerden que teníamos nuestra muestra, pero a la vez nuestros datos empiezan, digamos, son con dos decimales, ¿cierto? Fíjense en los datos que han tomado.
Son con 2 decimales. Nuestro mínimo para hacer el histograma, Jordan, histograma, ¿qué requiero? El mínimo de los datos, pero no voy a empezar el mínimo era 39.25. Como, digamos, el siguiente podría ser 39.26 dentro de los datos, pero que aunque no esté ahí, el 39.26, pero si hacemos la diferencia de 39.26 y 39.25, eso sería 0.01, ¿cierto, Jordan? Sí, profesora. Dividido entre 2, ese 0.01, es decir, para poder iniciar el primer dato del histograma. Dividido entre 2, esa sería la unidad de paso. Entonces tendríamos 0.005, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, para formar nuestro histograma, nuestro valor de anclaje, o el primer valor será anclaje. Recuerden que no empezamos en el mínimo exactamente, sino en 39.25 menos 0.005. ¿Cuánto es eso, Jordan? 39.25 menos 0.005. Es 39.245. 39. 245. Ya, perfecto. Ya, con ese valor vamos a ingresar. Si nos deja entrar, nos deja colocar los 3 decimales, si no en su defecto sería con 39.2 o 39, o sea, menor, siempre menor a ese número, ¿de acuerdo? Ya, ese sería el valor anclaje. Ahora lo que vamos a calcular es el ancho del intervalo de clase, el que nos salga, porque en realidad es un aproximado lo que estamos haciendo. Entonces, el ancho del intervalo de clase, o sea, tenemos el rango, o mejor dicho, el número de clases recomendables, número de clases. Recuerda la formulita, era 1.5 más el logaritmo, en este caso sería logaritmo de 20 en base 2, Jordan. 1.5 más logaritmo de 20 en base 2, ¿cuánto es? Ese sería el número de clases recomendables. ¿Cuánto es, Jordan? Espera un momento. 1.5 más logaritmo de 20 en base 2. Estamos recordando, ¿no? Y lo que salga redondeado al entero superior. Me sale 5.82. 5.82. Ya, perfecto. Redondeamos a 6 entonces, ¿de acuerdo? Ya. Ese sería el número de clases recomendables. Y la amplitud de clase sería el rango sobre 6. O sea que es P el número de clases recomendables. Rango sobre 6. Entonces, el rango, ¿cuánto hemos dicho que es? 26.3.4. Recuerden que eso salía acá, ¿no? Rango 26.4. Entre 6, ¿cuánto es? 4.4. 4.4 redondeado también al máximo. No, entero, sí, 4.4. 26.4 entre 6 es 4.4. Ya, redondeado a 5, ¿de acuerdo? O sea, tendríamos una amplitud de 5. ¿Me dejo entender? Ya, entonces vamos a formar el histograma. El valor de anclaje, hemos dicho que es 39.245 y el ancho del intervalo de clase con 5, ¿de acuerdo? Ya, vamos aquí a gráficos. Claro que uno lo puede hacer así al azar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito formal. Histograma, o sea, aquí lo que salga de inicio, ¿de acuerdo? Y luego la variable, que es esta de acá, que tenemos los 30 datos, y
¿Estás ahí, Jordan? Por defecto aquí ponemos aceptar. Sí, Repito. profesora. Ya, entonces estás ahí. Aceptar. Y lo que salga lo vamos a reeditar, ¿no? Entonces, está pensando. Lo voy a hacer un poco más grande. Y vamos a obtener. Sí, se demora un poquito, a ver. Se demora. Ahí está. Ya. Ahora vamos a editar este gráfico. ¿De acuerdo? Y así para cualquier gráfico, ¿eh? Entonces, ustedes le dan, digamos, tenemos que darle el valor de anclaje y también la amplitud, ¿de acuerdo? Entonces, clic sobre las barritas o doble clic, ya. Y luego volvemos a dar otro doble clic. Y acá tenemos en esta ventana, donde, aquí, ¿no? La opción de agrupaciones, personalizado. A mí me gusta trabajar con el ancho, que sería, hemos dicho 5, ¿no? Y el valor de anclaje, el que hemos dicho, 30, bueno, aquí por defecto lo he puesto 37.5, pero vamos a ponerle el que hemos dicho. 39.245, a ver si nos acepta, 39.245. ¿Ya? Aplicar. Cerrar. Claro, porque le dimos 5, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cerrar. Y luego, bueno, tu gráfico más o menos podría salir así. A ver, envíame tu gráfico, Jordan. Envía el grupo tu gráfico para que lo vea. El mío, profesora. No, profesora, nunca me cargó. Estuve acá nomás haciendo. Ya, No me bueno, yo cargó. sigo. Ya, yo sigo porque luego les voy a mostrar otra vez, ¿de acuerdo? En otro ejemplo. Ya, profesora. Luego, tendría que poner acá, digamos, las etiquetas. Bueno, las etiquetas a las barritas. Lo que estoy hallando es la distribución. Tómenle una fotito a ese gráfico, por favor, que igual lo voy a pegar en el... Aquí. Aquí salió la media también, 49.41, la desviación estándar que ya teníamos, 6.487. Tenemos la desviación estándar entonces de las medias y tenemos la media de medias, ¿de acuerdo? Para n igual a 30. Entonces, voy a hacer el copy-paste, pero le voy a poner otro color de, aquí, le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle así, aplicar, y ya está. Entonces, ahora sí, cierro aquí y voy a copiar esto, ¿de acuerdo? Con clic derecho, bueno, todo lo que no puedan hacer directamente le dan clic derecho, ya está. Uy, me va a copiar con, bueno, no importa, a ver, vamos a ver. Y lo copio al Excel, al que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Ah, me faltó hacer una curva normal, que también lo voy a hacer antes de... Aquí tienen una curva que por defecto está la normal. Pero no es que esta distribución así como está, no está siguiendo la distribución normal realmente, porque ven que está un poquito sesgada hacia este lado, ¿de acuerdo? Aún no. ¿Por qué? Porque estamos tomando solamente 20 muestras. Disculpe, 30 muestras, pero de tamaño 20, o sea, son muestras pequeñas. A eso, ¿de acuerdo? Entonces, voy a copiar, y ahora sí, voy a pegarlo aquí donde puse esto. Lo voy a actualizar, ¿no? Ya. Entonces, esta sería la distribución muestral. Tiene esta forma. De esta forma se están comportando las medias, ¿de acuerdo? No me refiero a la distribución normal, sino a las barritas. En su perfil, más o menos es así, un poco sesgado en este caso, ¿de acuerdo? Un poco sesgado. A eso me refiero. Claro, aquí hice toda la suma también, ¿no? Ahora, también teníamos la desviación estándar acá, ¿no? Entonces, eso mismo lo vamos a poner por acá.
incluso mire, me he tomado el trabajo de hacer la distribución. Ya no voy a mover más para que no se, o sea, no voy a calcular más para que no se muevan estos datos, porque si no me va a generar nuevas muestras, ¿de acuerdo? Aunque ya creo creo que ya lo generó ya. Ya. Claro, en algún lado le he dado, a ver, B108/30. Claro, me ha generado, creo que ya tengo otras. A ver, chequen si es la misma muestra. Si es que le he dado Enter en algún lado, ya me han cambiado las muestras. Estas serían las muestras, ¿no? Y esta sería la varianza, ¿no? Dato menos la media. Ya me generó una nueva media, por lo tanto son otros datos. 1.32. Ya. Para los datos anteriores, para los datos iniciales que estábamos trabajando, es que cada vez que haga un clic, para los datos que estábamos trabajando, ¿de acuerdo? Esto se va a mover todo, ¿no? Se va a mover todo esto de acá. Entonces, para los datos que estábamos trabajando, datos iniciales, o sea, antes de que se muevan. Entonces, para los datos iniciales, obviamente acá se está moviendo porque me está generando otros datos. Entonces, para los datos iniciales, voy a copiar acá, incluso voy a hacer una columna, digamos, una columna así de separación, y voy a continuar como que el ejercicio que veníamos haciendo aquí, pero que su distribución y su media es esta de acá, del ejercicio que estamos trabajando, y obviamente la media y la desviación estándar de la población, eso no está cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos acá, hallar la media de la distribución muestral. Voy a copiar esto, pero en realidad lo que voy a copiar es la media que hemos encontrado inicialmente. Ya, entonces nuestra media aquí es 49.41, recuerden que eso es de la gráfica, 49.41. Ya, esa sería la media de la distribución muestral, la suma de todas las medias entre 30. Ya. Ahora, ¿cuál es la desviación estándar o la varianza? La varianza, la G, vamos a ver, ponerlo por acá. La varianza era 42.0. La que hemos hallado en obviamente se tendría, sí, 42.077. Ya, por eso es que les dije inicialmente, ¿no? Ustedes tomen la fotito de los datos iniciales para no perderlos de vista. Porque acá se están generando, cada vez que doy un enter, se va a generar una nueva muestra y obviamente generar los resultados hasta el final. Pero luego lo vamos a revisar nuevamente. Ya, la desviación estándar de nuestra datos iniciales. Ya, ¿cuánto nos sale acá? Profesora, 6.49. profesora, ¿me escucha? Una consulta. Sí, te La escucho. media 49.41 ¿era la media de la media o la media inicial? No, esta es la media la media de las medias. Ah, Cuando ya. dice distribución se refiere a las medias, ¿de acuerdo? Luego del SPS, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, la raíz cuadrada de 42.077 es 6.49, ¿de acuerdo? Vamos con con H. Comparar las medias, vamos acá, copiamos aquí, ya, estoy siguiendo acá. Esto que se mueva no interesa. Ya, la media de la población era 50.5, ¿de acuerdo? Eso no va a cambiar. Nuestra media aquí es 42 puntos. Claro, tengo que poner lo que tengo aquí, 42.077. Lo que quiero decir aquí, o sea, miren cómo ahí está variando, pero claro, recuerden que en el ejemplo anterior nos salía igual, pero es porque teníamos todas las muestras.
en el ejemplo de la clase pasada. O sea, nos salía la media de la población igual a la media de la distribución muestral de medias. Es porque teníamos todas las muestras, pero en este caso no tenemos todas las muestras, ¿no? Es 49.41, Jordan, ¿no? Disculpa, 49.40, la media. Disculpa, La media es 49.40. 41. Ya, claro. O sea, no tenemos todas las muestras, que eran muchísimas, pero observen que el resultado es aproximado, a eso me refería, ¿no? Solamente tenemos 30 muestras de tamaño 20, pero no todas realmente las muestras de tamaño 20, ¿no? Pero sale muy aproximado, 49.41 a 50.5, que es la media de la población. Ya, vamos con el siguiente paso. Estamos en la comparación ahora de voy a copiar todo esto para cambiar el dato. Y observen lo que está pasando. Comparar la desviación estándar de la distribución muestral. ¿Cuánto nos salió la desviación estándar de la distribución muestral? 6.49, ¿cierto, Jordan? Sí, la última. Sí, Eso sí ha sí, variado bastante. 6.49. Claro, estamos acá. Y la desviación estándar de la población, no, estos datos siempre va a ser así, comparando 6.49, 28.87, es que están más dispersos, pues los datos, las medias están un poquito más juntas, pero los datos de 1 al 100 están más dispersos, por eso la desviación estándar sale más alta. Esto siempre se va a dar, ¿de acuerdo? El asunto aquí, miren que al menos para esta simulación, es que ¿cuál sería el error estándar? Pero no estoy hablando del error estándar de la distribución muestral, no, el que salió en el SPSS, no, sino estoy hablando de este valor que es el error estándar de la media, pero de la población, ¿de acuerdo? Que no es otra cosa que digamos, independientemente de estos cálculos, esto es, o sea, ¿a qué es igual? Es igual a la desviación estándar de la población. ¿Puedo copiarlo? Bueno, no me deja copiarlo. Ya, bueno, yo no quiero el igual. Ya lo voy a escribir. Desviación estándar de la población sobre la raíz de n sobre la raíz de n, o sea, del tamaño de la muestra. Entonces, lo que quiero decir acá, que es 28.87, que es la desviación estándar de la población, ¿de acuerdo, Jordan? Que habíamos dicho, Sí, profesor. sobre la raíz de 20. Ah, disculpen, acá tengo que poner entonces la raíz de n, la raíz de 20, porque sí, aquí es raíz de 20. Raíz de 20. Lo que pasa es que lo copié de otra muestra que tenía. O sea, las muestras son de tamaño n, n vale 20, ¿de acuerdo? Pero el asunto aquí, o sea, ¿para qué se hace todo esto? Es que con esta formulita que tenemos aquí, no es otra cosa que la desviación estándar de la distribución muestral. O sea, la vez pasada nos salió un poquito disparado porque era una muestra muy pequeñita, la que teníamos, ¿no? Muestras muy pequeñitas y una población muy pequeñita, que había que hacer una corrección, sí, pero igual, ¿no? Nos salió un poco lejos. Pero ahora observen, estos dos valores como que están muy cercanos, ¿de acuerdo? Estos dos valores realmente
el error estándar de la media, en este caso estamos hablando de la población, no es otra cosa que la desviación estándar de la distribución muestral, o dicho de otra forma, la desviación estándar de las medias, ¿de acuerdo? Por eso estos valores salen muy aproximados. Entonces, cuando nos piden hallar el error estándar, digamos, de la población, simplemente usamos esta formulita, desviación estándar de la población, si es que y la raíz sobre la raíz de n. Ya está, se acabó. Entonces, pero este tiene más, ¿no? Este error estándar de la media, que es muy importante para el error de estimación. Claro, si yo tengo una media de la muestra, en general, no precisamente para este ejemplo, sino en general, y quiero estimar la media de la población, obviamente hay un error, y en ese error está involucrado pues el error estándar de la media, o sea que debemos calcularlo de todas maneras, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se calcula con esta formulita de acá, pero vamos a seguir estudiando precisamente el error estándar de la media. Ahora, o sea, con esto estaríamos terminando el casito que hemos iniciado, ¿de acuerdo? El que hemos iniciado. Entonces, cuando ustedes vean esta prueba de Excel, aquí en esta hagan una columna y aquí le colocan los datos de la fotito que han tomado de los datos, ¿de acuerdo? Lo pone acá, que corresponde a este proceso. Ahora, veamos para otros datos, porque aquí se han generado ya otros datos. ¿Estamos, Jordan? ¿Estamos ahí? De acuerdo, profesora. Los datos que tomaron en foto lo colocan aquí, incluso esto lo colocan un poco más acá y corresponde todo el proceso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces corresponde ahí. Entonces ustedes ahí y colocan sus datos ahí. Y tienen ahí todo el proceso para los primeros datos que hemos generado, que son las 30 medias. Ya. Ahora, vamos a fijarnos para otros datos, porque aquí ya, por ejemplo, aquí era 20, digo. Claro, nos tiene que salir el 646. Y aquí era G55, déjenme poner. Claro, esta era la desviación estándar. Ya. Digamos que para cualquier. Miren, yo le doy aquí y va a cambiar toda la muestra y me va a cambiar este valor de acá. Lo demás, esto solamente nos fijamos en cuánto se va aproximando para diferentes muestras, ¿de acuerdo? De tamaño 20. Y yo cuando le dé ahí va a cambiar todo y se van a fijar acá que va a cambiar. Porque esto viene de todo el proceso anterior, está enlazado. Miren, observen, 5.83 es lo mismo, pero bueno, se están generando nuevas muestras. 5.12, sigo generando más, digamos, estoy generando 4. ¿Cómo varía? No es que salga igual. En el primer caso, ¿no? Cómo salió bien aproximado, pero claro, no es que, lo que pasa es que tenemos muestras de tamaño 20, pero si tenemos muestras de tamaño 30, quiere decir que a medida que se va haciendo más grande el tamaño de la muestra, ese error estándar también se va a parecer mucho más, mejor dicho, la desviación estándar de la distribución muestral se va a parecer y va a estar generalmente muy aproximado a la desviación estándar, a este valor que digo, error estándar de la media. Entonces, miren, para diferentes muestras, cómo se van generando diferentes valores, diferentes errores estándar, 5.37, y a veces oscila alrededor de 6.46, que es el error estándar realmente de la media. Ahora esto mismo, pero les voy a mostrar con muestras de tamaño 30, o sea, todo ese proceso, pero ya he generado muestras de tamaño 30, entonces aquí es un mismo archivo, pero con muestras de tamaño 30, ¿de acuerdo? Muestra de tamaño 30. Entonces,
Es lo mismo, pero ya tengo muestras de tamaño 30. Ahí está. Está todo generado. La población es la misma, tenemos la misma media. Acá tengo 100 muestras de tamaño 30, el factorial, ¿no? 30 factorial, 100 factorial. ¿Cuántas muestras? 100 factorial, 30 factorial, 100 menos 30 factorial. Y bueno, acá está también de la misma forma, ¿no? Se calcula y también tenemos muchísimas medidas. Acá están las muestras generadas de tamaño 30, de la misma forma que hemos trabajado para muestras de tamaño 20. Y bueno, también se halló la media de la población. Es lo mismo, 50.5, porque la población es la misma. Desviación estándar 28.87. Las medias, acá he puesto las medias así, de esa forma. Bueno, he calculado un primer gráfico ahí, me salió, ¿están mostrando las mismas? Claro. Sí, lo que pasa es que lo agregué, Jordan, en el archivo de tamaño 30, lo he agregado, porque inicialmente estaba en el tamaño 20, ¿cierto, Jordan? Claro. Cuando he agregado esta parte, lo he agregado no en el archivo inicial que estábamos recorriendo, No, pero me dejo entender, Jordan, ¿no? Ya lo he no, agregado en el archivo que tenía de muestra de tamaño 30, ¿de acuerdo? Yo igual lo voy a pasar al otro archivo y va a quedar igualito en esa posición, no. ¿de acuerdo? Bueno, entonces me abreviaría estamos con muestra de tamaño 30 en este archivo, en este de acá, con muestra de tamaño 30, y era lo que quería hacer, estaba haciendo lo que quería. Lo mismo iba a hacer, ¿no? Lo mismo iba a hacer para ver cómo estaba cambiando el error estándar, cómo está oscilando. Quería hacer lo mismo. Bueno, me adelanté sin querer, ¿de acuerdo? Los mismos cálculos, pero siempre, digamos, vamos a ver, aquí la varianza es entre 29 porque no estamos tomando todas las muestras, ¿de acuerdo? Como en el caso del ejemplo pequeño. Ya, 4.96, o sea, siempre va a tender al 6. Disculpen, entonces por eso es que tenía el 30, ¿no? Disculpen, sería el 30 ahí, ¿no? Ya, acá sería 30, entonces. ¿Dónde era el 30, 30? Ahí, claro, ahora sí. Entonces tengo aquí 29, 5.68, 28.67, 5 sobre 30. Ya, 5.27. Ya tengo 4.98, 5.67 sobre 30. No, recuerden que acá no se había generado nada en este lado, solamente estábamos copiando lo que teníamos de datos, ¿cierto? Pero acá se está generando de acuerdo a la cantidad de muestras que tengo. Entonces tengo 5.27, 6.27, ¿de acuerdo? Estos datos eran de lo que teníamos de lo que teníamos ya iniciales, así que no cambia. Ya, entonces acá sí. Entonces acá es aquí sí es raíz de 30 porque estoy con muestra de tamaño 30. Ya acá dice, ¿no? En todo caso les pego los dos archivos, ¿de acuerdo? De muestra de tamaño 20, esto entonces lo voy a pegar en el otro archivo. Y tienen también las muestras de tamaño 30, entonces los dos casos. En todo caso, seguimos acá, entonces era así, para terminar esta parte de la simulación. Claro, es que tenía dos archivos abiertos. Ya, entonces tenemos así, este era sobre raíz de 30, esta es la distribución, la desviación estándar de la distribución muestral, bueno, comparada con la desviación estándar de la población, que es 28.87, y tengo, bueno, aquí raíz de 30, porque n es 30 en cuanto a tamaño de la muestra. Entonces, nuevamente, al generar, digamos, este valor, esta desviación estándar de la distribución muestral, se acerca mucho
al error estándar de la media, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar la grabación, bueno, realmente por eso es que solamente se calcula el error estándar de la media y ya no se va a hacer todo el proceso, pero también vamos a ver la definición de error estándar de la media aquí en el PDF. Y vamos a ver. Ya. Error estándar de la media. La desviación estándar. Esta es la notación. Sigma sub X raíz de la distribución de las medias muestrales mide el grado en que esperamos que las medias de las diferentes muestras varíen por razón del azar. La desviación estándar de la distribución de un estadístico muestral recibe el nombre de error estándar del estadístico. Así, en lugar de la desviación estándar de la distribución de las medias muestrales, se abrevia diciendo error estándar de la media. O sea, todo lo que hemos hecho es para hallar el error estándar de la media. Pero también podemos usar las formulitas, ¿no? Error estándar de la media población finita de tamaño n. Es que hay casos en que no se conoce la población, el tamaño de la población. Entonces sería así, sigma x raya igual a sigma, que es la desviación estándar de la población, sobre raíz de n. N, que es el tamaño de la muestra, por raíz de n, que es el tamaño de la población, menos n sobre n menos 1. Este es el más usado, porque generalmente no conocemos el tamaño de la población o es muy grande, ¿no? Sigma x raya igual a sigma sobre raíz de n. Es necesario conocer que sigma x raya, que es el error estándar de la media, para determinar la exactitud con la que la media x raya estima la media de la población. Bueno, vamos a dejar eso. Eso también. Y acá tenemos el teorema del límite central. La población tiene distribución normal, sería un caso. Entonces, es que se requiere muchas veces que nuestros datos sigan una distribución normal, ¿de acuerdo? Cuando veíamos aquí en el Excel, ¿no? En el gráfico, aún, digamos, es por el tamaño de la muestra que está un poco así sesgada, pero a medida que el n crece, digamos, se va haciendo un poco más equilibrado, no tan sesgado para este lado, ¿no? El gráfico de las barritas. Entonces, a medida que n crece, se va haciendo más grande, por decir, entonces va tomando una forma como de la distribución normal, ¿no? Un perfil como de la distribución normal. Pero a veces ya los datos siguen una distribución normal, eso es lo que quiere decir el teorema, ¿no? Bueno, todavía no es el teorema, sino que nos está diciendo que la población tiene distribución normal. En muchas situaciones es razonable suponer que la población de la que se selecciona la muestra aleatoria simple tiene distribución normal o casi normal. Cuando esto ocurre, la distribución de muestreo está distribuida normalmente, cualquiera que sea el tamaño de la muestra. O sea, se podría decir que la muestra está preparada ya para trabajar, digamos, más adelante con pruebas que tienen que ver con la distribución normal. O sea, ahí. Pero, ¿qué pasa cuando la población no tiene distribución normal? Cuando la población de la que se selecciona la muestra aleatoria simple no tiene distribución normal, el teorema del límite central ayuda a determinar la forma de la distribución de muestreo de la media. O sea, nos referimos a esta gráfica, ¿no? A esta gráfica. Entonces, vamos a ver el teorema. El teorema del límite central es uno de los teoremas más importantes de la inferencia estadística. Es
independiente de la distribución que tenga la población. O sea, puede ser normal o no. ¿De acuerdo? Teorema del límite central. Cuando se seleccionan muestras aleatorias simples de tamaño n de una población, la distribución muestral de la media se aproxima a la distribución normal a medida que crece el tamaño de la muestra. Es lo que acabo de decir con la gráfica, ¿no? Lo vuelvo a repetir, cuando se seleccionan muestras aleatorias simples de tamaño n, nosotros hemos seleccionado, digamos, muestras de tamaño 20, ¿no? Pero realmente debería ser un poco más grande ese tamaño. Ya, aleatoria simple de tamaño n de una población, la distribución muestral de la media se aproxima a la distribución normal a medida que crece el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra n igual 30 suele considerarse suficientemente grande, o sea, a partir de 30, suficientemente grande. O sea, si para culminaria, si hubiésemos trabajado estas muestras de tamaño, no, acá tenemos, es que estas medias provienen de muestras de tamaño 30. Entonces, nuestro histograma o nuestra representación gráfica, o sea, obviamente va a salir un poco más, digamos, simétrico, ¿no? Porque acá tenemos barritas muy altas para este lado, porque estamos con muestra de tamaño 30, pero el otro gráfico hubiese sido, digamos, más simétrico, se puede decir, ¿no? No tan sesgado. Entonces, solamente para hacer algo, digamos, y terminar, vamos a graficar esto de acá, en el mismo archivo que tenemos, y ya con eso cerramos. Y lo gráfico, y bueno, lo que nos salga, ya en escala, solamente para... voy a graficar. Y luego le daré solamente, no voy a hacer todos los pasos del histograma, voy a sacar esto. A ver, que no sale. Ya está. Vamos a ver qué sale. Obviamente si tengo una media de 50.90, en este caso me da una desviación estándar de las medias, 4.63. Y obviamente solamente voy a hacer de los mismos datos no descriptivos para ver cuál es el mínimo. Vamos a ver. Voy a sacar esto. Voy a colocarlo. A ver, estadísticos. Ya lo teníamos activado, recuerden. Media 50.89. Miren esos datos. Siempre. Esto lo vamos a olvidar acá. Desviación estándar, que es el error estándar de la media. 4.6. 4.6. Acá la varianza, el rango, el mínimo. Quiero ver el mínimo valor. Sería 42.3. Solamente por decir, le voy a poner 42, ¿de acuerdo? Algo. Aquí a este gráfico. Doble clic aquí. 40, estoy abreviando, ¿no? Ya, número de intervalos, le voy a dar número de intervalos 6 y 42, dije, ¿no? Bueno, un poquito mejor que el anterior, ¿no? Bueno, un poquito así, o sea, ya no tan sesgado, a eso se refiere, ¿no? Que cada vez que la muestra sea más grande, entonces como que este perfil de las barritas se va a acercar a una distribución normal. Obviamente solo tenemos 30 muestras, o sea, tendríamos que tener más muestras también para que cada vez ese perfil de este histograma pueda, digamos, verse como un gráfico simétrico y pueda estar representada por una distribución. Ok, chicos, muchas gracias. ¿Puedes detener la grabación, Jordan, por favor?